fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Dale brazo, dale brazo, dale brazo, dale brazo, dale brazo. Dale brazo, dale brazo, dale brazo. Queda para el coro entero. Sí, mano, ya. Estoy harto de todo el mundo. Pero alto, alto. Vamos a concentrar, a ver si. Bien. Tú me estás viendo bien. Bien muerto. En estos niveles. Que uno lo pasaba fácil antes. Bueno, no tan fácil, pero no daban tanto problema como ahora. Unos juegos que uno normal tiene que dar para adelante, para atrás, a saltar. Ah, ok. Pero está de vacaciones, ok. Está de vacaciones. O volviste. O volviste para quedarte. Coño. Tienes que darle vuelta a los muchachos. Tienes que darle vuelta a los muchachos. Tienes que darle calor al coro. Ah, ok. No, está bien eso, loco. Está bien eso, que te dé vuelta. Fanáticos te extrañaban. Las antiguas juntaderas en la Sánchez. En la calle Sánchez. Bárbaro. Necesito activar el modo gamer concentrado con turbo. Los pasitos que dan ellos ahí. Ok, mi loco. Ok. Pareció como un chiste eso. Recién cogiendo el checkpoint, siguió para abajo, para el hoyo. Mierda, yo sabía. Ah.
Ah, qué huevo. La magia. Mierda. Ah, pues él se vira. La magia del guardado. Ok. Ush. Casi me lo pega. Casi. Ya, ¿qué pasa este mundo? Poca loca. Este disparate de nivel. Ay. Te fuiste, mi loco. Te fuiste, my crazy. Te fuiste. Espérate. Te fuiste, mi loco. ¡Ay, no! Sí, que en un ojo era que me lo iba a pegar. Casi me lo pega. Ok. Este nivel me está dando asco ya. Este level me está dando asco ya. Suéltalo de una vez. Mira, mi loco, así no. Ok, a pasito ahí. Ay. Míralo ahí. En el final casi ya. Desde que tuve esa flechita que el mundo ya se está acabando. Pero ahí hay que llegar con los dos monos. Porque si te mata uno, cada vez que te mata uno, te dan como 2 segundos de la capa de invisibilidad de Harry Potter. Y tú puedes cruzar rápido. Esa mierda. Nada, Donkey, para adelante. Para adelante. Tú eres duro. Tú ves, aquí no me lo puedes quitar. Aquí no me puede quitar el mono. Eso es. Pasito, a pasito. Ok, ahora sí. Ya te está pasado, creo. Que me atrevo a caerme por el hoyo. Ok, dale, Donkey. Ahí. Ok. Ay, mi madre. Así tuve de caerme, así. No son unos charlatanes, para. Ok. En la Pedrito estaba mencionando los mundos de hielo y de agua.
Acabamos de pasar uno de hielo y ahora estamos en uno de agua. Y esas vainas son las que te caen atrás. ¡Ah! Quédate ahí, quédate ahí. ¡Ay! Y baja. Y baja. Loco, pero yo dándole así. Y él rebalándose así por caerse. Sí, fue la semilla. A ellos les gusta hacer su palomería. Ya acabándose el mundo. Compay. Mierda, me mató esa medusa. Dale, Didi, dale, Didi, dale. Ay, ay, ay. Mierda, man. Señores, yo estoy cargando. Cargando. Ustedes saben por qué. Porque no quiero... tener que hacer lo mismo. Esa perdedera de vida. Vamos, Don King. Suelta esa banana. Por aquí que viene el... tiburoncito. Vamos. Ay, ay, ay. Ok. Creo que estamos a salvo, creo. Te fuiste. Dale brazo. Dale brazo. Compay, te llevaron como quiera. Yeah. Ok, checkpoint. ¿Será que viene para acá? Ah, no, se quedó durmiendo. Uy. Ah. Diablo, pero esa no... esa es imposible de... ¿será para acá? Ya ni me acuerdo. Yo creo que dependiendo por donde tú te vayas, te salen... alguna... mierda. Te salen algunos bonos o algo. Tengo mucho que no cojo como un... uno de esos de los... de lo del pez espada, de sapo, de rino, de avestruz. No me acuerdo. Ush, ahí sí me le salvé. Ahí sí me le fui. No, para acá no hay nada. Ay. Didi baja, Didi. Sube. Compay. Ay. Mierda, se quedó.
Mi hermano. No, no, no. Ok. Ah, una vidirris. Una vidirris. Vamos a guardar ahí mismo. Guardadera, guardadera. Ahí. Velo aquí. El Brian. ¿Qué es lo que, papá? Pero tú supiste. Tú supiste. Mierda. Hicieron que lo vomitara. Acá, izquierda o derecha. No, 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 no era para allá, no era para allá, no era para allá, no era para allá. Compadre, no era para allá. Ven acá, ¿cómo tú te pierdes en un mundo, en un juego 2D? ¿Cómo tú te pierdes en un mundo 2D? Me perdí en verdad. Si yo... Oh, la mierda. Yo creo que era por ahí mismo, pero cuando ella viene así, uno métese como abajo de ese cosito. Vamos a ver qué es lo que es. Uy. Ok. El pez espada es bueno para esos tiburones y toda la vaina, menos para esas... Sí, papá, eso estaba diciendo yo, que la suerte que no es como Mario. Porque Mario sí es un bobo. Mario sí es un bobo. Ah. Mira, no me dio tanta lucha este como la anterior. Seguimos rodando. Déjame guardar aquí mismo. Guardar. Ah, tú ves, ya comenzamos los mundos que son... Eso no se apaga. Los mundos que son secos. Pero que todo el mundo tiene su vaina. Mierda, mano, sí. Siguió de largo. Todo el mundo tiene sus complicaciones. Pero yo prefiero los que son secos. Cero agua, cero hielo. La olla, ¿y dónde estaba la K? ¿Y dónde estaba la K? Hay un fallo ahí. Mierda. Ok. Cambia Donkey. Estos son los mundos que se necesitan fuerza. ¿Esas ruedas te persiguen? No creo. Eso fue el Tony así. Tú le caes arriba con Donkey y tú lo matas. Si tú le caes arriba con Diddy, ellos lo que te paran el pecho así, se te ríen. Porque como Diddy es un monito livianito. Mierda, no. Ay, bobo. Ay.
Ya. Bueno, pasamos este rapidito. Pasamos este rapidito, señores. Vamos a guardar. Alright. Yo no me acuerdo. Este tipo esto es como para uno irse para... Oh, no, sale ahí. Eso es para guardar también. Porque mira lo complicado que era jugarlo antes en el Super Nintendo. Tú tenías que pasar varios mundos. Hasta tú llegas a donde esté esa tipa. Que ahí es que te da la opción de guardarlo de verdad. Ya tú sabes. Y así uno como quiera lo pasaba. Y ahora yo tengo que estar dando 2 brincos y guardando. 2 brincos y guardando. Mierda. Aquí hay como un barrilito. Me fui. Como bonito esto. ¡Ey! Mi amigo el Chapo. El sapo es duro. El sapo se lleva todas esas abejas. Bárbaro. ¿Será que me lo dan de nuevo? Que hay una vidita ya. Chilling. Vamos para adentro. Brian, entonces, ¿cuál fue la celda que tú me habías recomendado? Que jugara de primero. O sea que yo conozco del juego, pero nunca lo he jugado. Entonces, como principiante de esa saga. ¡Diablo! Coño, como principiante de esa saga, ¿cuál es la primera? A mí me gustaría pasarlo como en orden cronológico. No sé. Pero que en orden cronológico, si no mal tengo entendido, ¿cómo que se llama? ¿Sky qué? ¿Qué se llama? Esa es supuestamente la primera, en orden cronológico. Pero, según también, exacto, la ocarina es como la de los principiantes. ¿Cómo que el mejor juego de la historia, papá? ¿Cómo que el mejor juego de la historia? Pero de Zelda, ¿no? O en general, no puede ser. ¿Un juego de Zelda es el mejor juego de la... Yo no creo eso. No creo eso. O sea, los juegos de Zelda son duros y de todo, pero... que un juego de Zelda sea de lo mejor de la historia. ¿Y quién hizo? ¿Quién hizo esa estadística, esa vaina, esos números? ¿De dónde lo sacaron? Pero creo que sí que voy a jugar la ocarina. Señores, me estoy adentrando
al mundo del videojuego y la vaina, pero llévenme al paso, que yo no sé lo que es Genshin. Genshin es un juego porque eso me suena como un anime. O es una categoría de juego. No sé, estoy perdido. Para mí los juegos son MLB, NBA, Donkey Kong, Mario, Resident Evil. ¿Mine quién? Coño, loco. Oye. Si no fuera porque ya nomás tengo como 4 gente que están viendo la transmisión, te dijera que te salga. Abusador de que Minecraft. Hola mami. ¿Estás tarde? Estás tarde. Ya voy casi por la hora. La hora reglamentaria, que casi siempre juego. Ay, 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 ay. Es básicamente la versión china de... Loco, ¿tú también? ¿Tú también con Minecraft? No te creo. No te creo. No, díganme que ustedes están relajando conmigo. Y mira que para mí es uno de los juegos más mierda que existen. Pero es uno de los juegos que más vende. Pero como dicen por ahí, como dice un refrán, los McDonald's son de la comida que más se venden. Pero eso no quiere decir que sea la más buena ni la mejor. Como dice la rubia, McDonald's. No se dice McDonald's, se dice McDonald's. Venden muchísimo, pero esa comida no te hace bien. Así el Minecraft. Vende mucho, pero ese juego no te hace bien en los ojos, compay. Juego feo. Feo, que parece como de los 70 y bueno, no, o sea, yo no lo quiero criticar más a la cuenta porque sería un ignorante al criticar tanto algo que yo no he jugado, porque yo no lo he jugado. Solo he visto gente que lo juega. Y de ahí es que yo he sacado mis conclusiones. Pero es un juego que yo le veo que tiene poco sentido también. Porque yo he visto gente, loco. Yo he visto chamaquitos llorando, gritando. Que tuve que hacer como unos catillos y una vaina grandísima así, con los bloquecitos y la vainita. Y viene otro de por allá y le tira una bomba, una desgracia. Yo no sé cómo es eso. Pero yo creo que eso es como... Yo no sé si tú siempre lo tienes que jugar online o como diablo, Pero hay gente que te hace la maldad, que te destruye toda tu mierda. Y esos tigres pasan pila de rato, loco, armando esa casita y toda esa vainita y toda esa mierda. Entonces tú tienes un pico, tú nada más pica, saca que diamantico y mierdita, que supongo que vale y que tú lo usas para comprar otras cosas, para tus construcciones y tu mierda. Pero no sé, yo lo veo como tan charro ese juego. Pero yo supongo que el que inventó ese juego lo hizo con la intención de atraer niños. Pero increíblemente, mucha gente grande juega esa vaina.
Yo no soy. Yo no. Es duro, loco. Es duro. Y que tú sabes que hay gente que. Tú sabes que en la mayoría de los juegos online tú gastas dinero de verdad también, si quieres. Para mejora y vaina. Hay gente que gasta cuarto para comprar lo que. Tú sabes, vaina. No sé si. No sé si como en vida real gastan su dinero para hacer una construcción, una vaina. ¡Ay! Carajo. Brian. Oye, aprovechate. Aprovechate. Aprovechate de todo. No, compadre, pero. Mira. Mono el tío. Mono el tío. A ver, yo creo que me da tiempo de yo pasar este mundo y el boss próximo. No sé quién es. Ya yo maté una abeja. Una avestruz grande. No sé si es un topo, qué diablo sea. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Sí, pero Brian se pasa, Brian se pasa.